Hola a todos. En este video hablaremos del primer capítulo del libro titulado Ingeniería e Ingenieros en el Perú, escrito por Edilberto Guamaní Guamaní. Aquí se puede ver una lista de los integrantes que participaron y ahora daremos paso a una pequeña introducción del punto 1.1. En sí, a comienzos del siglo XX, el Perú experimentó un proceso de modernización impulsado por el desarrollo de la minería, la industria y las obras de infraestructura. Este cambio fue gracias a la creación del Ministerio de Fomento en 1897 y la promulgación del Código de Minería en 1900, que incentivaron a la inversión extranjera, especialmente en la extracción de cobre y petróleo. En la parte de las ciudades, la modernización se hizo visible con la llegada de la electricidad, las tranvías y la expansión urbana. En Lima principalmente se experimentaron transformaciones como la construcción de nuevas ciudades y la introducción de automóviles. Y en la parte de los ingenieros, en sí estos tenían que ser egresados de la Escuela de Ingenieros, donde ellos desempeñaron un papel clave en este aspecto, ¿no? Y no solo como técnicos, sino también como funcionarios públicos y políticos. Su influencia creció tanto que llegaron al poder como llegaron al poder en el puesto o cargo de Ministerio de Fomento y más tarde en el Congreso. Se puede decir que este periodo reflejó las contradicciones del progreso y que mientras el país avanzaba en infraestructura e industrialización, las desigualdades sociales se hacían más presentes, o sea, persistían, marcando así el inicio de un debate sobre el verdadero impacto de la modernización en el Perú. En esta parte del texto se analiza el impacto del Ministerio de Fomento en la reorganización económica del país entre 1896 y 1914, con un enfoque en la minería y la industrialización. Durante este periodo, la economía peruana comenzó a modernizarse bajo la influencia del espíritu industrial global. La minería, particularmente la del cobre, se convirtió en un sector clave gracias a la inversión nacional e internacional. Surgieron empresas mineras importantes como la del Cerro de Pasco Mining Company, lo que generó tensiones entre los intereses del capital extranjero, principalmente estadounidenses, y los intereses nacionales. El petróleo también adquirió relevancia económica al comenzar a exportarse industrialmente, consolidándose como una industria estratégica. Al mismo tiempo, la electrificación transformó la vida urbana, fomentando nuevas industrias como las empresas eléctricas y los sistemas de transportes urbanos. En este contexto, los ingenieros desempeñaron un papel crucial en el Ministerio de Fomento, contribuyendo no solo con proyectos técnicos, sino también con decisiones políticas y urbanísticas. La Escuela de Ingenieros se consolidó como una institución formadora de líderes nacionales, destacando figuras como Eduardo López de Romanaño, quien fue el primer ingeniero en llegar a la presidencia del Perú. El cuadro incluido en este fragmento detalla a los ministros de fomento que ocuparon este cargo entre 1896 y 1914. Bajo los gobiernos de Nicolás de Piérola, Eduardo de López de Romaña, Serapio Calderón y otros, subrayando la influencia de los ingenieros en estos puestos claves. Este periodo marcó el inicio de la integración de la ingeniería como un pilar del desarrollo nacional y del fortalecimiento del rol estatal de la industrialización y la modernización del Perú. Sabemos que durante la segunda revolución industrial que va a haber, no solo acá en el Perú, sino que se sabe que es alrededor del mundo, eh, Lima va a empezar a, como se dice, incrementar en tecnología y también, dicho de otro modo, a modernizarse, ya que deja de lado el hecho de usar, para transportarse, usar las carrozas o esos tipos o caballos y todos esos animales, y también dejan de usar la luz a gas o como se conocen también las velas, que se usaban mucho para cuando el sol caía. Y eso que lo cambian en el caso de los transportes, dejan esto de lado para empezar a usar lo que ya vienen a ser las tranvías, los trenes, los ferrocarriles, más que todo los ferrocarriles. Y el alumbrado también cambia, ya que dejan de lado las velas para empezar a usar eh, la electricidad. O sea, ya hay un avance no solamente, obviamente, en el transporte, sino que también en el eléctrico, ya que el alumbrado eléctrico mejora. Entre los años de 1894
hasta los 1900 por ahí, se van a construir, en estos tiempos se van a construir avenidas muy importantes hasta el día de hoy y se van a introducir los primeros automóviles. O sea, ya hablamos de que ya pasamos desde las carrozas, el transporte en animales, pasamos a los ferrocarriles y todo eso y ya entramos a los carros, a los automóviles. Lo cual obviamente va a marcar un gran cambio para una ciudad de más de 100.000 habitantes. Es obvio, ¿no? Porque va a significar un gran progreso. Significa progreso. Em, Eso es hablando un poco más en la capital, ya que hablamos de donde se centra el comercio, los negocios y todo eso acá. Pero en la parte del interior del país también se va mucho a impulsar la construcción de los ferrocarriles. Se va para que de esta manera puedan integrar más ese territorio y no dejarlo de lado. Como dije, para ya dejar de ser un país tan céntrico solo en la capital, sino que también involucrar a lo que viene a ser las provincias, los lugares, los pueblos que están alejados de la ciudad. A pesar de que los trenes ya existían desde siglos pasados, gracias a Ramón Castilla, sí, gracias a Ramón Castilla va a haber un gran crecimiento en el apoyo a estas ciudades, ya que obviamente con esto beneficiaba porque aumentaba también la minería. Luego, para ya años prósperos, años después, el Perú ya contaba con miles de kilómetros en tranvías, en vías de ferrocarriles. Estos cambios obviamente no solamente transformaban la economía del país, sino que también cambiaban las vías de los habitantes y las cambiaba de manera significativa. Y obviamente también mejoraba las conexiones entre cada región del país. Bueno, yo le voy a hablar sobre la presencia del ingeniero en el vasto territorio. Aquí se analiza la aparición del ingeniero como una figura importante en el escenario peruano de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Aquí el ingeniero con su imagen singular, una casaca de cuero, un pantalón y unas botas altas, empieza a ser un personaje común en la ciudad y en las zonas rurales, desempeñándose como minero, constructor o funcionario público. Generalmente eran egresados de la Escuela de Ingenieros. Aquí provienen de sectores medios y provincianos que buscan ascender socialmente mediante la educación técnica. Su labor los coloca en contacto con diferentes sectores sociales y muchas veces en medio de tensiones entre el capital y el trabajo puede ocasionar unos conflictos obreros. Además, se destaca el crecimiento del número de ingenieros. En 1899 eran 109 ingenieros y en 1909 ya eran 267. Aquí nos dicen que hubo un incremento del 144% en una década. Y también la mayoría de estos nuevos ingenieros jóvenes eran menores de 30 años. Hablando sobre la incursión en la política, a comienzos del siglo XX, muchos diversos ingenieros acá en el Perú van a empezar a recorrer el país y convivir con las comunidades, no solamente en la capital, sino que ya comunidades en la nación. Estos ingenieros se van a comprometer con las necesidades y los problemas que van a tener cada comunidad, porque recuerda, cada comunidad sufría ciertas desventajas en comparación a lo que los vivientes o los que vivían en la capital o los que tenían ciertos privilegios económicos poseían. Ellos obviamente tenían muchas desventajas. Esto los fue acercando naturalmente a la política, o sea, sin querer queriendo, se iba acercando y convirtiendo todo en una política. En un contexto en el que la representación empezaba a pasar por los terratenientes a los profesionales, o sea, era incursionar en esto sí o sí. En esa transición que hubo, se va a acelerar entre los años ya de 1900. Ahí ya va a empezar a acelerarse más. Con esto unido a la crisis del Partido Civil, ya que tiene mucho que ver con la crisis que sufrió el Partido Civil y la llegada del primer populismo con el político Billinghurst. Billinghurst. De esta manera,
varios ingenieros van a comenzar a ocupar ciertos cargos en el poder legislativo. O sea, ya no solamente hablamos de los ingenieros como profesionales o desarrolladores de nueva tecnología, hablando de electricidad, transporte, sino que estos van a ocupar cargos en lo que viene a ser el gobierno, en el Estado, cargos políticos, en el poder, en dos tipos de poderes. No solamente en el ejecutivo, ojo, sino que también se divide entre los poderes, ¿no? Poder ejecutivo, en el legislativo y todo esto. Por ahí, también por los años 1900, la Sociedad de los Ingenieros acá en el Perú va a destacar a varios de sus miembros como parlamentarios, no solamente como ingenieros, sino que también los va a subir a ese nuevo nivel de título. Entre ellos, uno que destacó como un parlamentario fue el ingeniero Federico Villarreal, y entre otros ingenieros, pero uno que resaltó más fue él. En un Perú que aún estaba dividido entre dos cámaras, porque el Perú se dividía en dos tipos o puntos de vista, que eran los diputados y los senadores. Sin embargo, siempre hubo los ingenieros trataron de incursionar en ese tema y se unían a los debates. Seguimos con un pequeño resumen de Un mundo aparte. En este extracto del texto se refleja que el estudiantado de la Escuela de Ingenieros representa un mundo distinto comparado con otras instituciones como es la de San Marcos, donde se vive un estilo de vida más aristocrático. Las carreras de ingeniería son diferentes a las de letras, derecho y ciencias políticas, ya que ahí definen sus futuros específicos. Algunos se ven en la ciudad y otros en el campo. La Universidad Mayor es vista como una extensión del hogar para las clases altas, mientras que las clases medias buscan replicar su modelo. Desde sus inicios, la Escuela de Ingenieros se nutre de las mismas clases sociales, pero con el tiempo empieza a forjar su propio entorno, ligado al desarrollo de la burguesía minera. Se establece una conexión entre estudiantes y el mundo productivo, especialmente entre aquellos que tienen lazo familiar con ingenieros. Desde el año 1899 a 1909 se observan más estudiantes con apellidos conocidos, hijos o hermanos de ingenieros, lo que indica una segunda generación en este ámbito. A partir, a partir del año 1900, la mayoría de los nuevos estudiantes provienen de provincias, aunque son de familias acomodadas. La modernización aumenta el prestigio de la ingeniería, permitiendo a personajes como Abraham Valdelomar y Manuel Prado con motivaciones extracurriculares se destacan en este entorno. Ahora se hablará de un resumen respecto a la sección B de estudio de ingeniería, que abarca el capítulo 1, sección 1.2, la Escuela de Ingenieros, el mundo estudiantil, los estudios de ingenierías, de ideologías y de la sociedad. En este breve texto se puede resumir de la siguiente manera. En primer lugar, se desarrolló el punto de origen y la estructura inicial de los estudios de la ingeniería, que va de 1876 al 1909, y entre ellos se destaca el modelo europeo basado en la enseñanza francesa, el cual marcó la formación de la primera generación de ingenieros en el Perú durante la dirección del famoso Eduardo de Havich. En esta época, el plan de estudios se caracterizó por ser rígido y también por tener la misma estructura curricular, es decir, la estructura curricular de asignaturas, libros, las prácticas, las evaluaciones eran las mismas. Em, y esto es hasta 1911, en el cual va a ocurrir en este año un reajuste curricular. Pero esto se va a hablar ya después, al final de la charla. Em, bueno, solo en esta época se van a añadir, ¿no?, unos dos cursos nuevos, no, por ejemplo, no, dos no, sino también otros cursos nuevos, entre ellas las industrias y la electricidad, en tanto en 1901 al 1903, pero sin cambiar, obviamente, el plan general, ¿no? En segundo lugar, se habló de la ampliación de 5 años, ya no eran 4, sino se va a incrementar a 5 años los estudios. Esto fue propuesto en 1909
por Fernando Funch y va a ser implementada en 1911 con el objetivo de evitar la saturación curricular. Dicha saturación curricular se debió, ya lo expuesto antes, por las ampliaciones previas, los cuales ponían en riesgo los objetivos pedagógicos. En tercer lugar, se habla del enfoque cultural, de la influencia europea, en la cual los primeros ingenieros tuvieron una formación integral, gracias al ambiente liberal y a la cercanía del profesor hacia su alumno. Es más, se destaca, ¿no?, que López Soria eh, dice que los ingenieros de entonces, ¿no?, tenían una amplitud cultural que los formados bajo el modelo norteamericano posterior. Finalmente, en 1911, año en el que ocurren grandes cambios a nivel estudiantil, a nivel de estudios, y es que aquí se da la mencionada reajuste curricular, el cual consistió en equilibrar la modernización traída por los estadounidenses y la mm, tradición no por los europeos, evitando así una pérdida de identidad pedagógica. Hola, mi nombre es Junior y voy a hacer un resumen de ideología y sociedad. Bueno, hay dos aspectos. La enseñanza de ingeniería en el cual se introduce el positivismo tecnológico y científico en el país, en el cual hay una influencia francesa de llevar un arquetipo de desarrollo industrial, sin embargo se ve frenado por la clase burguesa, ¿no? Eh, Después de la movilización estudiantil se formó profesionales con visión práctica ligada al desarrollo nacional, tratando de independizarse de la influencia extranjera. En cuanto al ambiente académico, hay una relación cercana de profesor-alumno, en el cual también hay grupos sociales, ¿no?, en donde en la escuela de ingenieros más se ven entre amigos, incluso familiares cercanos. Después está la visita de campo como parte esencial del plan de estudios alineadas con las exploraciones del Perú. Esto más ligado al sector minero, en el cual había una tensión entre la minería nacional y el enclave extranjero. Un aspecto positivo destacado de este fragmento es el reconocimiento del papel transformador de la ingeniería en el desarrollo económico y social del Perú. Se resalta cómo los ingenieros no solo lideraron avances tecnológicos e industriales, sino que también participaron activamente en la toma de decisiones políticas, lo que demuestra una integración efectiva entre el conocimiento técnico y la gestión pública. Además, se aprecia un enfoque en la modernización del país a través de inversiones en minería, petróleo y electrificación, que sentaron las bases para un crecimiento económico sostenible y una mejora en la calidad de vida urbana. Este progreso muestra la capacidad del país para adaptarse a las demandas de industrialización global, con una visión estratégica que unió los esfuerzos nacionales e internacionales. Bueno, los aspectos positivos acerca de la urbanización y la integración territorial. En primer lugar, podemos hablar sobre la modernización urbana que va a haber, obviamente, en la capital, ya que Lima, gracias a estos avances tecnológicos, se va a transformar con nuevos medios de transporte, nuevos alumbrados, se podría decir, porque cambia el alumbrado eléctrico en general. Y obviamente, gracias a esto, va a mejorar la calidad de vida y el aspecto de la ciudad como consecuencia. Otro aspecto positivo que podemos sacar de esto es la infraestructura pública, ya que se van a construir, como mencioné, avenidas muy importantes que hasta el momento son muy concurridas, diversos monumentos que van a embellecer la ciudad y obviamente van a expandir la capital, porque la capital va a crecer, ya que muchas gentes de otras regiones van a venir aquí y bueno, se va a expandir la capital. Otro aspecto positivo muy notorio es obviamente el avance tecnológico que viene como consecuencia, ya que si mejora en su manera de transporte y también mejora en su uso eléctrico. De eso viene de la mano con el avance tecnológico. Otro aspecto es la integración territorial, como mencioné, se va a ver mucho el invento de ferrocarriles, en los cuales esos ferrocarriles van a ayudar a unir no solamente la capital, sino que también a unir otras regiones del país para que puedan ver
haber más comercio, puede haber también más minería y distintas cosas. El apoyo al desarrollo económico, ya que las vías de los ferrocarriles y todo eso van a favorecer especialmente o más específicamente a la minería, lo cual esta es una actividad que es muy clave para la economía peruana. Entonces, siempre, eso al beneficiar la economía, obviamente, según de parte del Estado, siempre va a venir un apoyo muy constante y bueno. Y finalmente, otro aspecto positivo es la motivación hacia la modernización. Obviamente, al haber, como ya mencioné, todo este progreso, todos estos cambios, tanto tecnológicos, en distintas maneras, obviamente esto a motivar a que vea más urbanización, más modernización. Por eso es que se dice que es una motivación hacia la modernidad de la capital, ya que todos estos cambios van a ser el motor y van a impulsar a que el país sea más moderno y más conectado, y obviamente también significa mucho el progreso. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aspectos positivos sobre la presencia del ingeniero en el vasto territorio. Primero tenemos una claridad histórica, ya que se describe muy bien el contexto en que surge la figura del ingeniero en el Perú, conectándolo con cambios sociales y algunos económicos. También hay una descripción detallada, ya que se presenta el ingeniero no solo como un profesional técnico, sino también como un personaje social con una imagen y rol específicos. También se habla sobre un análisis social profundo. Se explica cómo los ingenieros se convierten en un puente entre las clases sociales y se vuelven actores clave en los conflictos laborales. Y por último, también se habla sobre unos datos concretos. Aquí se influye cifras del crecimiento de egresados relacionados también con su juventud, lo que da solidez y también credibilidad a ese análisis. Hablando sobre los aspectos positivos que presenta la interrupción a la política, el primero obviamente es el compromiso social, ya que los ingenieros al visitar las comunidades fuera de la capital, ya que no solamente se centraban en la capital, sino que visitaban comunidades indígenas de otros lados del Perú, obviamente de esta manera los ingenieros se van a involucrar más con las necesidades, pero no necesidades superficiales, sino que las necesidades reales que las comunidades, las distintas personas que puedan vivir fuera de la capital presentan. Y obviamente van a conocer y reconocer los recorridos que hacían para trasladarse y todo eso. Otro aspecto positivo es la transición democrática, ya que se va a dar un cambio en la representación, en todo el mundo de la representación política, ya que van a pasar de ser terratenientes a tener gente que sea profesionalmente capacitada, ya que los ingenieros obviamente es más de una carrera y se van a incursionar al mundo que viene a ser la política y todo eso. Se van a desenvolver en ese mundo. El mayor profesionalismo de la política también es un aspecto resaltable, positivo, ya que la entrada de los ingenieros a lo que viene a ser el Congreso, no solamente, como dije, ¿no? El legislativo y todo eso, al Congreso va a aportar una mirada más técnica y más práctica a la toma de las decisiones nacionales, más relacionadas a las estructuras, las contribuciones y todo eso. Una participación activa en el poder legislativo, ya que los ingenieros dejaron de estar solamente en el Ejecutivo, que es el Ministerio del Fomento, sino que también van a influir en las creaciones de leyes. Eso es algo muy novedoso, ya que si bien es cierto, es debatible su punto de vista, pero ellos tenían cierta visión técnica de las cosas. Entonces, eso ocurría al mando del legislativo. En- y finalmente, un aspecto positivo es el reconocimiento institucional, ya que la sociedad de los ingenieros acá del país, del Perú, van a respaldar y valorar la participación de los miembros de estos ingenieros, van a resaltarlos, incluso felicitarlos debido a su participación activa en los miembros de la vida política. Entonces, esto va a ser celebrado por lo que viene a ser el Colegio de Ingenieros. Ahora los aspectos positivos de un mundo aparte. Como primer punto tenemos a la formación de una identidad propia. La Escuela de Ingenieros desarrolla un entorno social y cultural diferente vinculado a la burguesía minera y al mundo productivo, no meramente a las élites tradicionales. También mayor apertura social y regional.
Desde 1900, los estudiantes de provincia superan a un número a los de Lima y Callao, haciendo a la Escuela de Ingenieros la más representativa del país. Vínculo práctico con el trabajo. La formación en ingenieros conecta directamente a los estudiantes con la actividad económica y minera del país, a veces incluso por vínculos familiares. Prestigio creciente de la carrera. La modernización de comienzos del siglo XX y el prestigio de la ingeniería atraen a nuevos sectores sociales y a personas con diversas vocaciones. Como último punto tenemos al inicio de actividades extracurriculares. Surgen las primeras motivaciones para actividades estudiantiles más allá de lo académico, como el caso de Abraham Valderomar y Manuel Prado, mostrando dinamismo y modernización en el ambiente estudiantil. Ahora se va a hablar de los aspectos positivos de esta sección, la sección B. En primer lugar, se va a enumerar de tres, ¿no? Va a haber tres aspectos positivos que voy a mencionar. Entre ellos, el número uno es la claridad histórica que se realiza en esta sección. En este texto se puede resaltar una explicación bien clara de la evolución de los estudios de ingeniería en el Perú, destacando fechas claves, ¿no? 1876, 1909 y 1911 que se da la reforma, ¿no? Y también nombra a figuras importantes de esta época, como Eduardo de Habich o Fernando Funch. También se da el contraste de modelos educativos, es decir, se compara la influencia europea, que es integral, cultural, con la posterior norteamericana, que se destaca por ser más técnica. Esto con el objetivo de enriquecer más el análisis. Y también se da un contexto cultural importante, es decir, que se va a mencionar factores como el positivismo, cuando se da el ejemplo de la cercanía del profesor con sus alumnos y las exploraciones de campo, ¿no? Conocer el Perú, conocer el campus universitario, ¿no? Dando una visión humana de la educación técnica. Aspectos positivos de ideología y sociedad. La introducción del positivismo científico. Bueno, la enseñanza de ingeniería modernizó el pensamiento en el Perú, promoviendo una visión basada en la ciencia y tecnología. También está la formación de profesionales comprometidos, en las cuales los ingenieros se convierten en agentes de desarrollo con un enfoque práctico y explorador. Puede ser como por ejemplo las visitas para conocer el Perú. Después del surgimiento de una identidad nacionalista. Algunos ingenieros como Alberto Grief impulsaron proyectos autónomos como construir el primer automóvil latinoamericano. La movilización estudiantil y crítica al sistema. La formación de la Asociación de Estudiantes mostró una juventud consciente de las limitaciones del modelo económico de dependencia extranjera. Después está la vinculación con la burguesía nacional. La Escuela de Ingenieros, que hoy es UNI, apoyó a la pequeña y mediana minería, resistiendo parcialmente al dominio extranjero. Un aspecto negativo que se puede extraer de este fragmento es la dependencia significativa del capital extranjero en sectores estratégicos como la minería y el petróleo. Esto generó tensiones entre los intereses nacionales y los del capital extranjero, especialmente estadounidenses, lo que evidenció desigualdades en la distribución de los beneficios y el control de recursos naturales clave. Otro punto crítico es el impacto limitado de la modernización en amplios sectores de la población. Si bien se impulsaron avances tecnológicos y económicos, estos estuvieron principalmente concentrados en zonas urbanas e industriales, dejando rezagadas a las comunidades rurales y menos favorecidas. Además, la expansión industrial trajo consigo conflictos laborales y tensiones sociales, reflejo de la desigualdad en las condiciones de trabajo y en la relación entre el capital y el trabajo en ese periodo.
Sobre los aspectos negativos acerca de la urbanización y todo eso, creo que es más que obvio que la desigualdad social. Si bien es cierto, en aspectos positivos se menciona que hay el progreso tecnológico, el progreso de transporte y todo esto, esto va a beneficiar principalmente a pequeños y a un grupo selecto de personas, ya que los que se le conoce como privilegiados, que de clase media alta, y obviamente no toda la población va a contar con este privilegio de poder acceder a la electricidad, a la luz, ¿no? De poder acceder a los transportes como los ferrocarriles. No, no va a ser de una manera equiparada. Otro impacto negativo es obviamente en el mundo indígena o lo que viene a ser en el territorio, en el ambiente indígena, ya que generalmente la construcción de los ferrocarriles van a afectar a comunidades indígenas también. El avance tecnológico, el hacer todas esas redes eléctricas afecta mucho a la gente que vive por esa zona. Entonces, es un aspecto que daña en sí, no solamente al aspecto andino, sino a la gente que vive en esos lugares, sino que también a la flora y la fauna que habitan ahí, ya que va a haber mucha contaminación. Obviamente los costos sociales es otro aspecto negativo, ya que estas obras que son muy excesivas o muy grandes, se podría decir, como las de los ferrocarriles, como el ferrocarril que va desde el Callao hasta La Oroya, que es un súper invento. Estos obviamente van a traer consecuencias sociales complicadas, ya que va a haber lo que se conoce como la explotación laboral poder fabricar todo esto, y obviamente los desplazamientos no van a ser regulares. Y los costos son muy altos, obviamente. El despilfarro y la mala gestión, ya que es obvio de que, si bien es cierto, esto ayudaba principalmente a la minería y todo eso, también aquí y detrás de todo esto, obviamente, a ver lo que se le conoce la corrupción, y eso va muy ligado a la mala gestión del dinero que se usaba y todo eso. Se critica mucho a estas obras públicas que se hacen con ciertos excesos y celebras, incluso las celebraciones exageradas, como lo que se conoce como las inauguraciones, no cuidaban los recursos que se usaban o donde se hacían. Obviamente también, y finalmente, la dependencia extranjera. Creo que es obvio de que gran parte del desarrollo que tiene que ver, que está ligado con los ferrocarriles, viene de manos extranjeras, de ingenieros, de empresas extranjeras que invierten acá en Perú para armar esto. Y esto nos genera una cierta dependencia, tanto económica como en sí social, a estas empresas. Y lo cual, obviamente, una de las empresas que más resaltó fue el Peruvian Corporation, la cual, si bien es cierto, fue muy importante, fue algo muy significativo para la economía del Perú. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre la presencia del ingeniero en un vasto territorio. Primero tenemos a una relación conflictiva poco desarrollada. Aunque menciona que los ingenieros se enfrentaban tensiones entre capital y el trabajo, no se profundiza en cómo manejaban esas situaciones o si algunos apoyaban más a las élites que a los trabajadores. También no se cuestiona si los ingenieros, al ser parte de proyectos mineros y de infraestructura, contribuyeron a modelos de desarrollo desigual o de explotación de recursos. También hubo una visión centralista. Aunque habla de ingenieros en provincias, sigue poniendo mucho énfasis sobre la capital y en el modelo de movilidad social basado en el prestigio de Lima. Y también hubo un exceso de la idealización del ingeniero. Aquí se presenta al ingeniero como una figura casi heroica, como una persona visionaria, pragmática o positiva, dejando al lado posibles errores o algunos conflictos internos que también pudieron existir en su actuación. Hablando sobre los aspectos negativos que trae la incursión de los ingenieros en la política, como ya dije, es debatible, ya que si bien es cierto, hay gente que estuvo de acuerdo con que los profesionales en la ingeniería se vean involucrados directamente en cargos importantes en esto, había gente a favor y en contra. Es por eso que un grupo de personas consideraba tal cual como el aspecto negativo que la politización de la ingeniería, o sea, que la ingeniería literalmente o explícitamente se ve involucrada a la política. Eso ya era un aspecto negativo, ya que al involucrarse y juntarle la política con la ingeniería, de esta manera algunos ingenieros pudieron verse alejados de su labor técnico profesional. Y tiene en parte sentido, ya que ellos
son generalmente más sabiondos a cosas técnicas, a cosas más así, no tanto en lo que viene a ser la política, que incluye más leyes y todo eso. Entonces, en esa cierta parte sí había un desbalance. Otro aspecto negativo que se notó fue el riesgo de los intereses personales, ya que al echar las raíces en determinadas localidades, como ya hablé, ciertas localidades fuera de la capital, algunos pudieron priorizar intereses regionales o particulares sobre el bien nacional. Entonces, se centraban tanto en cierto grupo que no le daban cierto bienestar en sí al país en total. El debilitamiento de partidos tradicionales, ya que hubo una cierta crisis al partido civil, lo cual va a reflejar un momento de inestabilidad política y lo cual va a abrir paso a nuevos factores, nuevos actores. Pero también va a generar cierta tensión en este partido, en el partido en sí. La inexperiencia política, aunque eran buenos profesionales, muchos ingenieros no necesariamente tenían formación o la experiencia en la política, lo cual pudo afectar a su desempeño. La confusión de los roles, ya que la transición de los profesionales a lo social y lo político pudo generar cierto debate y conflictos internos. Ahora los aspectos negativos de Mundo Aparte. Inicio social todavía limitado. Aunque más abierto que otras instituciones, los estudiantes siguen siendo mayormente de familias acomodadas, lo que limita la plena democracia educativa. Comparaciones elitistas. Se sigue marcando una diferencia fuerte entre San Marcos, que es más aristocrática, y la Escuela de Ingenieros, lo que puede reforzar estereotipos de clase. Dificultad de integración de nuevas vocaciones. El ambiente técnico de la Escuela de Ingenieros no facilita la integración de estudiantes con intereses más literarios, humanistas o artísticas, como le pasó al de Omar. La presencia del elitismo interno. Algunos apellidos conocidos indican que a pesar de la apertura regional, ciertas élites familiares todavía mantienen influencia en el ámbito de la ingeniería. Desafíos para estudiantes no tradicionales. Aquellos que no siguen el perfil típico científico-técnico pueden encontrar dificultades para adaptarse o para completar sus estudios. Para estas últimas partes, ya hablando de los aspectos negativos del texto, también voy a mencionar, ¿no? Esta parte de aspectos negativos es de la sección B, de los estudios de la ingeniería, de los ingenieros. Normalmente voy a hablar de tres puntos importantes. El número uno es de la falta de crítica profunda que se da. Mm, no se va a cuestionar si el modelo europeo era realmente efectivo o si solo era una copia sin adaptación local. Tampoco se va a analizar problemas concretos de la educación, como el elitismo, el acceso desigual, etcétera. Y otro aspecto negativo es que en pequeños fragmentos o en algunas partes del texto se va a generalizar mucho, tanto así que se va a afirmar que los ingenieros de entonces, es decir, de la época antes de la reforma que se va a dar en 1911, antes de la llegada de la influencia estadounidense, ¿no? Que era más técnica. Se dice que esos ingenieros, esos primeros ingenieros, tenían una mayor amplitud cultural, pero no da datos duros, es decir, no da comparaciones de planes de estudio o desempeño profesional. Y también se dan saltos temporales confusos. Yo leyendo este texto, ¿no? Me confundí un poco porque se dan esos saltos bruscos. Por ejemplo, se habla en primer lugar de 1901, luego en 1903, y luego da paso al hablar de 1909 y después de 1911. Y pues en estos años no se da una transición fluida, ¿no? Podría, sí, una recomendación organizarse mejor en etapas claras. Aspectos negativos en ideología y sociedad. El primer aspecto negativo fue la dependencia tecnológica. Pese al discurso nacionalista, el Perú seguía importando máquinas, desaprovechando innovaciones locales.
como el ejemplo del automóvil de Grief, que no tuvo apoyo del Estado, ¿no? Bueno, por otro lado también está la hegemonía del liberalismo económico. Las políticas estatales privilegiaban el libre comercio y el extractivismo, frenando la industrialización autónoma que proponían los ingenieros. El colonialismo persistente. La mentalidad colonial seguía influyendo en las élites, discutiendo un proyecto nacionalista coherente. La falta de apoyo estatal. Iniciativas como la de Grief, que no recibieron respaldo oficial, reflejaban la ausencia de una política industrial clara. También están los conflictos entre modernidad y atraso. Mientras los ingenieros promovían la modernización, el país mantenía estructuras económicas, sociales y arcaicas. Sobre todo una minería dominada por capital extranjero.